Bueno, damos un saludo a todos los que de alguna manera verán este video. Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con Andrés Felipe Jaramillo, que está en un lugar muy lejano, está en Tailandia, y que Andrés, pues además de que nos une una amistad de tiempo atrás, en el que nos hemos conocido en algunos aspectos y en el que hemos compartido también espacios. Andrés, filósofo, teólogo, con formación en educación, sacerdote, y nos acompaña hoy, sobre todo pues para este ejercicio del curso en el que hemos venido trabajando sobre temas de religiones. Vamos a hablar un poco con él sobre una experiencia que él ha tenido en Tailandia. Así que, bueno, en principio, Andrés, agradecerte por este espacio, agradecerte por tu tiempo, porque sé que eso estás muy ocupado. Y bueno, no sé, en principio es eso, que les des un saludo aquí a los que nos van a ver y para que entremos un poco en materia. Bueno, Mauricio, gracias por la invitación y un saludo para todos ustedes que están viendo la experiencia de este curso de la Ruta de la Seda y todo lo que implica históricamente y sobre todo en su dimensión religiosa. Para mí es una alegría poder estar con ustedes aquí compartiendo este espacio. Queríamos tener un espacio en vivo, pues de pronto que se prestara más para la conversación, para el diálogo, las preguntas. Pero bueno, pues las circunstancias no nos lo habían permitido y bueno, por lo menos abrimos este espacio de diálogo con el maestro aquí. Gracias, Andrés. No, y quiero decirles a todos pues que la vez pasada se nos dañó el tema de la energía y bueno, y Andrés en la próxima semana no podrá, entonces él muy generosamente nos abre este espacio para que este video quede, para que todos lo puedan ver y puedan pues tener ahí una experiencia. Bueno, Andrés, habíamos pensado como conversar sobre algunos temas, como muy bien lo decías, este es un curso que se dedica a pensar la ruta de la seda, pero en el marco de las religiones. Y Tailandia fue un territorio no directamente de la Ruta de la Seda, pero sí un territorio secundario, incluso fue visitado por Marco Polo y en alguna medida pues hay una serie de elementos muy interesantes allí, pero yo quisiera empezar preguntándote cómo llega el cristianismo a Tailandia, un territorio tan ampliamente influenciado por una religión como el budismo. Sí, o sea, la llegada del cristianismo hunde sus raíces hace casi unos 400 años, con la llegada pues de los primeros comerciantes de Europa, que buscaban pues como expandir pues los horizontes culturales, económicos y políticos, por decirlo así. Entonces se dio la presencia de los frailes dominicos, jesuitas, mercedarios en ese primer tiempo, pero esta primera presencia de la iglesia era más en orden, era más para acompañar a pues, los europeos que venían a hacer pues acá sus negocios y abrir rutas para el comercio. Pero digamos, la llegada oficial pues, del cristianismo y su permiso pues, como religión en el reino de Tailandia se da más o menos para el tiempo de Pranaray, el rey Pranaray, hace unos 370 años más o menos, 360, 50 años, se da la llegada pues con los sacerdotes misioneros del Instituto de Misiones Extranjeras de París. O sea, es el primer momento donde realmente la iglesia institucional decide iniciar pues como una labor misionera. O sea, lo que te decía antes, los misioneros de otras congregaciones que llegaron a un principio, pues simplemente se dedicaban a la atención de los comerciantes europeos y sus familias, pero ya con la llegada de los padres del Instituto de Misiones de París, empieza un trabajo pues de evangelización y de promoción de la fe cristiana en en el reino de Siam, en el reino de Siam. Bueno, en ese tiempo era el reino de Ayutthaya y el king, el rey Pranaray, era el que dio, por decir así, la bienvenida. De hecho, pues el hombre tuvo una actitud pues de gran acogida al cristianismo. Algunos se atreven a decir que él secretamente fue cristiano, pues, pero no hay como digamos ninguna prueba histórica y
quizás también por el contexto en el que nos encontramos no conviene decirlo así. Pero fue, digamos, el momento donde llega el cristianismo oficialmente y también el Papa declara o abre el Vicariato Apostólico de Siam. Justamente el año pasado celebramos los 350 años de esta fundación, el Vicariato Apostólico de Siam. Esa es como la llegada del cristianismo en ese momento. Bueno, Andrés, pasemos a una pregunta un poco ya más personal y luego volveremos a preguntas de esa índole histórica. Pero ¿cuál es la experiencia tuya como sacerdote en Tailandia ya en la actualidad? Estábamos hablando un poco de historia y no solo en Tailandia, porque me has contado que también tienes a tu cargo otras comunidades, no solo las rurales, sino que has tenido también impacto en zonas vecinas como Vietnam y Camboya. Sí, sí, o sea, aquí ya en Tailandia como sacerdote llevo 8 años, 8 años compartiendo pues este servicio ministerial. Eh, pues hay algo que, que es impactante, o sea, nosotros venimos de un contexto totalmente permeado por la cultura y la cosmovisión cristiana, eh, bien sea de evangelio, también de ideología de cristiandad. Aquí en estos países la iglesia pues es una minoría. Recordemos pues que el cristianismo en Tailandia, digamos en todas sus denominaciones, no solo la iglesia católica, pero el cristianismo constituye más o menos menos del 2% de la población, menos del 2% de la población. Eh, pues hablando de estos tres países que mencionabas, Tailandia, Camboya y Vietnam, pues una de las características que yo descubro del cristianismo es que la experiencia de libertad en profesarlo es diferente en cada país. Por ejemplo, en Tailandia, a pesar de que el cristianismo es una minoría, realmente es una minoría, pues hay primero una experiencia de apertura, pues no solo al cristianismo, a todas las religiones. Entonces, eh, eso genera que uno desde el principio se sienta bastante acogido por la gente, independientemente de que la mayoría sean budistas, la mayor parte de las personas con las que comparto el día a día son budistas, pero entre ellos pues hay como una concepción positiva pues del cristianismo, especialmente por el aporte que ha hecho en el aspecto de educación, de salud y la promoción social de una manera pues general. Entonces, como sacerdote aquí en Tailandia, digamos que me he sentido acogido por la gente, por los no cristianos, como en un primer momento. Obviamente, esa parte inicial de llegada acá, el proceso de aprendizaje del idioma, de la cultura, toma bastante tiempo. O sea, yo creo que es de las partes más difíciles para uno como misionero en este contexto tailandés, digamos en el inicio, el poder entrar en el corazón de este idioma. Pero, pero yo creo que es también una lección de vida para decirnos que nosotros no estamos en un lugar de privilegio. O sea, nosotros ser sacerdote, digamos, en una sociedad como la colombiana, en una sociedad como la nuestra, aún con todas las crisis institucionales que estamos viendo, sigue siendo eh, una realidad que todavía tiene peso pues en el sentir de la gente, ¿cierto? O sea, al ser un sacerdote todavía sigue teniendo pues su impacto. Pero aquí pues uno llega como sacerdote, uno es uno más del común, excepto pues para el pequeño grupo de cristianos. Pero no hay, digamos, como una sensación, hay una sensación de minoridad, obviamente, de ser un grupo pequeño, pero no hay una sensación, digamos, de persecución o de sentirnos excluidos de la vida de la sociedad. Lo que sí puede ocurrir en otros lugares donde hay una presencia incluso más fuerte del cristianismo, como lo es Vietnam, pero pues por la realidad pues, de un gobierno comunista, pues hay una población mayor del cristianismo, pero pues mucho más limitada. Quizás en este tiempo no hay una persecución oficial como lo hubo pues, en décadas atrás,
pero sí sigue habiendo pues como los límites y restricciones en este tipo de comunidades, o como lo hubo en Camboya hace 50, 40, 50 años en el tiempo de los Khmer Rojos, donde la Iglesia Católica fue prácticamente aniquilada en ese momento y, digamos, ha resurgido técnicamente desde hace unos 30 años que ha empezado a resurgir. Entonces la experiencia de iglesia es diferente en cada lugar. Vemos una iglesia en Tailandia muy pequeña, pero con mucha historia. Una iglesia vietnamita que hasta el día de hoy sigue siendo, pues, tiene bastantes restricciones en la libertad para profesar su fe, pero con una gran fuerza por el número de población que tiene. Y en Camboya una iglesia destruida y que está en un proceso de renacimiento. Andrés, bueno, ya hemos tocado algunos de esos temas que venían como en las siguientes preguntas, pero yo te voy a juntar varias preguntas como en una, ¿no? Es, bueno, hablemos de la relación del cristianismo, no solamente con el budismo, ¿sí? Esa relación que se ha tejido en Tailandia, sino también con el poder, porque digamos el rey pues tiene una posición muy importante, pues es el gobernante, es el poder, ya lo decías, que hay acogida, hay respeto, digamos que hay pluralismo religioso. Me imagino que también hay otras doctrinas minoritarias, pues aparte del Sí, budismo y el cristianismo. Entonces me gustaría que nos contaras como en esos dos momentos, la relación del cristianismo con el budismo y esas otras doctrinas, pero también esa relación con el poder, porque con el budismo me imagino que la relación pues es mucho más directa. claro que sí. O sea, como bien lo dice, nosotros estamos en un contexto eh, plural y un contexto plural culturalmente hablando, a nivel religioso, que nos enfrenta día a día con la convivencia con hermanos de otras confesiones religiosas, especialmente el budismo. O sea, ¿cómo describiría la relación con el budismo? O sea, yo creo que la relación con el budismo es bastante buena. ¿Por qué? Primero, el budismo no es de por sí pues una religión, lo llamaré religión, pues sabemos que el budismo en su sentido más estricto no es una religión, pero en el contexto propio de Tailandia, pues el budismo sí se expresa claramente en un sistema religioso, con una jerarquía, con estructuras pues muy fundadas, pues muy fundamentadas por muchos años. Eh, la relación del cristianismo con el budismo pues ha sido una relación bastante cordial desde hace muchos años y obviamente de manera especial desde eh, los años 60, después del Concilio Vaticano II. O sea, el budismo al no ser una religión proselitista, yo creo que de por sí tiene una apertura innata a otras experiencias religiosas. Es decir, y lo otro, pues hay que decir es que el budismo tailandés es un budismo eh, que, que ha habido pues también un proceso de sincretismo con religiones como el hinduismo, el brahmanismo. Entonces el budismo tailandés pues está muy marcado también por la presencia de las religiones de la India, de las religiones de la India. Entonces, al no ser una religión pues con un carácter proselitista, pues digamos que no siente que haya una competencia con otra, ¿cierto? Y de manera particular la relación del budismo con el cristianismo ha sido una relación muy buena de amistad, de compartir proyectos juntos. Por ejemplo, aquí en la misión donde yo trabajo, nosotros tenemos un proyecto de formación ética para jóvenes con un monje budista, se llama Pra Ekarat, que, que ha trabajado, pues ha sido pues uno de los monjes que en este tiempo pues ha tenido una proyección pues hacia el trabajo con los jóvenes, con las nuevas generaciones, la formación pues en la doctrina budista para, para las gentes más jóvenes. Y él ha trabajado muy,
de la mano con líderes de otras religiones, y de manera particular nosotros tenemos un proyecto que se llama Tierra de Valientes, se llamaría en tailandés Klapendin, que es un proyecto de formación en valores para jóvenes, y, y la oportunidad de iniciar con ellos pequeños proyectos de compromiso con la sociedad, de voluntariado en diferentes aspectos de su vida comunitaria. Entonces, la idea de él es ir formando como pequeñas células de jóvenes que ejerzan un liderazgo en sus comunidades, y obviamente lo hacemos no solamente con jóvenes budistas, sino de la mano pues con líderes de otras religiones y con los jóvenes que profesan esas otras religiones. Eso es, digamos, como para la muestra. Y, y pues las relaciones, pues, incluso del liderazgo, del patriarca budista con los papas, con los obispos, aquí pues, ha sido una relación pues también de mucha historia, de muchos años. Frente a la relación con la monarquía tailandesa, también desde el tiempo del rey Pranarae, pues la iglesia ha tenido pues como una relación más o menos cercana. Obviamente han habido periodos de la historia donde algunos reyes han sido un poco más distantes, y a veces también ha habido pues, pequeños momentos de persecución a la iglesia en el pasado, pero más por considerar a la iglesia como una religión extranjera, más para considerar el cristianismo como una religión extranjera. Ya digamos en nuestros tiempos, el rey, que, el rey Rama IX, que pues, murió hace casi 4 años, bueno, pues se declaró pues el gran protector de las religiones en Tailandia. Entonces, a pesar de que Tailandia es un país mayoritariamente budista, pero es un país que no ha hecho, digamos, una declaración confesional budista, es decir, el país de Tailandia está abierto para todas las religiones, y en ese sentido el rey es el garante de, de que todas las religiones puedan estar en paz, pues es lo que se propone. De hecho, en el sentir de la gente acá hay un dicho que es muy mencionado, es que la religión cualquiera que sea nos ayuda a ser buenas personas. Ese es el concepto de la gente acá. Entonces, a la gente, digamos, para la gente, una garantía es de que una persona sea buena, es que sea una persona religiosa, no importa la religión que profese, no importa la religión que profese, pero, y yo creo que en parte es eso también, pues al legado del rey eh, Rama IX, pues que fue rey de aquí 70 años también en Tailandia. Me haces pensar dos cosas que simplemente los voy a hacer como comentario. La primera es una que, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Tailandia hace unos años, en Phuket, y ahorita decías una cosa que es interesante y es las mezclas que ha tenido el budismo, pero a pesar de eso es curioso porque en Phuket, según pues la tradición, es donde en algunos monasterios se conserva el budismo más puro, ¿cierto? Porque Sí, ya en el resto del mundo pues se ha popularizado y se ha mezclado en una simbiosis muy fuerte, como lo decías ahora. Y el segundo comentario era que con lo que decías del proyecto que tienen con el monje budista, me parece que es un referente muy bonito de lo que sería el ecumenismo, ¿no? sí. Y, y ahí en ese puente, con esos dos comentarios, sobre todo con el segundo, te quería preguntar entonces, ¿cuál fue el impacto? Bueno, a Tailandia lo han visitado dos papas, ¿no? El Papa Juan Pablo II en 1984 y el Papa Francisco en 2019. Y vos tuviste la oportunidad de estar en la última, ¿no? En la Sí, sí, visita del claro Papa que sí. Francisco. ¿Cuál es, digamos, el impacto de una visita del Papa a Tailandia? Pues claro, tú ves que el Papa va a un país católico y la gente enloquece, pues cierto, es un pop star en Sí, ese sí. sentido. Tú hablas ahora de las minorías, pero ¿cómo ves vos eso? Digamos, ¿cómo lo viviste? Y de pronto, seguramente en todo este tiempo te han contado lo de la visita del Papa Juan Pablo II en el 84, que tenía otro carisma. ¿Qué nos puedes contar de eso? Claro, o sea, la visita del Papa indudablemente causó un impacto muy grande en la sociedad tailandesa. Obviamente, en primer lugar en el pueblo católico tailandés, pues fue un momento pues muy especial, pero también
yo creo que dio gran visibilidad a la iglesia, que pues si bien la ha tenido en la sociedad tailandesa, pues ahora mucho más, y especialmente por algunas cosas, algunos gestos que ocurrieron en esta visita del Papa Francisco y la manera como se dieron las cosas. Primero que todo, Tailandia es un país que otorga un gran privilegio al anciano. Como casi todos los países asiáticos, dan gran importancia a los mayores, a, a los que pues, tienen como la experiencia de la vida. Entonces, un aspecto que yo creo que incluso marca la diferencia entre la visita de Juan Pablo II en el 84 y el Papa Francisco en el 2019 es que en el 84 Juan Pablo II estaba en un tiempo mucho más joven, más fuerte, un hombre pues con mayor vitalidad, mientras que el Papa Francisco llega en sus 83 años a Tailandia, con bastante vitalidad para su edad, pero pues ya con un aspecto de una persona muy mayor. Y yo creo que la presencia del Papa Francisco causó un sentimiento de mucha reverencia, incluso en las altas esferas de la sociedad tailandesa. Uno de los grandes mensajes que tuvo gran impacto fue el encuentro del Papa con los líderes religiosos aquí en la Universidad Chulalongkorn en Bangkok. Y el Papa valoraba la rica tradición budista e invitaba pues a el pueblo tailandés a no olvidar, a renovar cada vez pues como la tradición que habían recibido. O sea, yo creo que el Papa llegó con un lenguaje de reconocimiento, de aprecio por el aporte del budismo y de otras religiones en la construcción de la sociedad tailandesa, lo cual generó pues un sentimiento pues de inmensa gratitud y valoración. Otro espacio muy especial fue cuando el Papa se encontró con el patriarca budista de Tailandia, que es un hombre anciano también, y el patriarca al recibirlo, él dijo, aquí no nos estamos conociendo dos desconocidos, nos estamos encontrando dos viejos amigos. O sea, porque él habla de dos viejos amigos en el sentido de la tradición de encuentros de los patriarcas budistas con los pontífices. Y era un gesto muy bello porque caminaban juntos, tomados de la mano, el Papa Francisco con el patriarca budista, y fue una imagen muy especial. Otro aspecto muy especial que tocó mucho el corazón de la gente tailandesa fue el encuentro del Papa con el rey Rama X y su esposa, que realmente causó también un impacto muy fuerte, porque quizás era la primera vez que el rey Rama X, que ha sido pues un carácter muy diferente al de su padre, bastante especial, y bueno, pues no doy muchos detalles aquí, pero, pero en la visita del Papa, el hombre mostró una gran reverencia hacia el Papa, que un rey normalmente no está obligado a mostrar por los protocolos de la nación tailandesa. A tal punto que la gente impactó, pero bueno, ¿qué tiene este hombre que despierta tanta veneración incluso en alguien que no está obligado a hacerlo? Y bueno, hacían pues como la comparación de los gestos del Papa eh, en cada uno de los lugares y cómo la gente pues lo acogía con tanto cariño. Y obviamente ya en los espacios de encuentro más multitudinarios con el pueblo católico, en las misas, en los discursos, pues hubo una gran presencia del pueblo budista también, que fueron, porque la asistencia pues se abrió para todo el mundo. Y yo creo que el mensaje del Papa pues fue muy especial. Primero, el de trabajar siempre por la promoción humana, el de no hacernos los de la vista gorda frente a problemas muy grandes que hay en esta sociedad y que normalmente la institucionalidad ha ignorado, que es el problema de la trata de personas, el problema de derechos humanos, el problema de la explotación laboral.
y otros asuntos, la migración. O sea, son situaciones pues que el Papa habló pues muy fuerte. Y lo otro es descubrir que como misioneros estamos llamados a descubrir la belleza de los pueblos que acompañamos. Hay una frase que me impactó mucho del discurso del Papa en Bangkok. Él decía, el misionero no es un traficante de prosélitos, sino que es un mendigo que siente la ausencia de sus hermanos en la mesa y va a buscarlos. Entonces es algo pues como muy bonito pues el descubrir que el Papa en su visita pues también nos presenta como un horizonte y unos desafíos de misión en nuestro contexto tailandés. Aparte pues que él conoce bastante bien porque su prima es misionera aquí en Tailandia. Y eso se vio mucho por las noticias, era uno como de las expectativas, ¿no? Que se iba a encontrar con ella, que aunque era su prima, parecía pues como que fuera su hermana Sí, en sí, la vida en ellos se Argentina. criaron juntos, se criaron juntos. Sí. Sí, Ana Rosa. Muy interesante porque yo pienso que esas figuras de poder que siglos atrás tenían más ese boato y esa forma pues de presencialidad más, ¿cómo diría uno? Más onerosa, ahora se ven de otra manera, ¿no? Creo que has manifestado unas bonitas imágenes que al menos yo, siguiendo por las noticias, no vi aquí. Andrés, ¿qué puede enseñarle el budista a un cristiano y qué puede enseñarle un cristiano a un budista? Bueno, yo creo que una de las grandes enseñanzas de un budista a un cristiano es el asumir la responsabilidad frente a su propia existencia. Si vemos como los fundamentos de la religión budista, uno de los grandes fundamentos es saber que uno entra en un camino de liberación personal, que no depende de agentes externos, ¿cierto? Muchas veces como cristianos, como creyentes, pues en un Dios, porque pues sabemos que el budismo no es una religión teísta, muchas veces quizás nosotros tenemos la tentación de responsabilizar a Dios de todo lo que nos pasa, que porque esto pasó porque Dios lo quiso, porque Dios lo hizo, mientras que el camino del budista pues es un camino pues de asumir eh, que todas las acciones que yo hago tienen sus consecuencias, que yo tengo que pensar, que tengo que ser consciente de todo lo que voy haciendo y el impacto que esto puede tener en mi propia vida y en la vida de los otros. Entonces yo creo que ese sentido de la responsabilidad frente a la propia existencia es una gran enseñanza del budismo, del camino budista. No es que el cristianismo no lo tenga, obviamente lo tenemos, pero digamos que se da de una manera muy clara en el budismo. Pero en el cristianismo existe el escape, en el Esa- budismo no. exactamente, exactamente. O sea, en el cristianismo, o sea, o por lo menos en el ideario nuestro, pues, o en nuestra concepción de cristianismo, tenemos pues de Dios como el que viene a apagarnos los incendios, como el escape, mientras que el budismo sí invita a la persona a asumir la total responsabilidad de su historia, de sus decisiones y de su destino. O sea, yo creo que eso es algo pues como muy interesante del budismo. Otro aspecto que me parece muy bonito pues ya de la vivencia religiosa del budista es lo que hablábamos antes. El budista no es proselitista, o sea, pues tú no vas a ver pues, y eso pues es muy interesante. Yo creo que de las religiones menos bélicas en la historia ha sido el budismo. Obviamente uno ve que hay en ciertos espacios históricos en otros países asiáticos donde monjes budistas pues han tenido pues un rol político, pero en lo general el budismo pues no genera pues como una división, una discriminación de personas pertenecientes o no a su religión. No es proselitista y yo creo que eso hace que la relación de los budistas con los otros sea generalmente una relación pues bastante pacífica y de amistad y de apertura. Y ellos, digamos, no tienen ningún problema en ir a ceremonias religiosas. Pues yo aquí celebro la misa los domingos
en mi parroquia y el 30% de la gente que viene a misa son budistas. Les gusta venir, o sea, es gente pues con una gran apertura. Y Sienten que el ritual es también un camino, ¿no? sí, Es la apertura también con lo que decías ahorita, como con el sincretismo que hay con otras religiones, claro, sienten que este también es una vía posible para la liberación. claro que sí, sí, yo creo que eso, pues bueno, ahorita hablaríamos del aporte del cristianismo al budismo, pero realmente el asiático, pues a nivel general es una persona pues con una gran sensibilidad religiosa y una persona que da mucha importancia a los símbolos, a los signos y a los ritos externos. Yo creo que toda esta dimensión realmente comunica algo en la parte espiritual, pues tiene una comunicación muy profunda en la parte espiritual, toda la parte de los símbolos, los signos, los símbolos, el rito. Y eso hace pues que la iglesia, que tiene tanta riqueza litúrgica y ritual, pues tenga también un impacto pues como en el sentir del asiático, de manera particular en el pueblo tailandés. Bueno, otro aporte del budismo al cristianismo, yo creo que es también la, el respeto por, no solo por la vida, pues obviamente nosotros creemos en la vida y en la defensa de la vida, pero yo creo que es el respeto también por lo que el Papa Francisco llamaría la casa común, respeto por la creación, el tratar de mantener pues como el equilibrio en la naturaleza, que obviamente pues tendrá sus variaciones dependiendo de la corriente del budismo. Hay unas corrientes mucho más estrictas, otras más laxas, pero yo creo que pues este sentimiento pues de la misericordia frente a la creación, frente a los animales, las plantas, yo creo que es una dimensión que ya como cristianos hemos empezado a ser mucho más conscientes, especialmente en estos últimos años con el surgimiento de la ecoteología. El Papa Francisco de una manera más clara pues lo ha expresado en su encíclica Laudato Si. Pero yo creo que históricamente nosotros hemos tenido también la conciencia de ser más los dueños de la naturaleza que simples administradores. Entonces, yo creo que ese aporte de la metta karuna, de la misericordia frente a la naturaleza del budismo, es algo pues como que podríamos aprender. Frente al aporte del cristianismo al budismo, yo creo que un gran aporte es el sentido de comunidad, el sentido de comunidad y el compromiso con el otro. Yo creo que es una de las grandes enseñanzas del cristianismo. O sea, el cristianismo se entiende como una religión esencialmente comunitaria. El budismo pues, no tiene preceptos de que te tienes que reunir con este, con el otro, mientras el cristianismo sí tiene un fuerte impacto en la vida comunitaria. Y ese impacto en la vida comunitaria hace pues como que la gente se siente invitada al compromiso con el otro. No estoy diciendo para nada que los budistas no lo hagan, lo hacen, pero yo creo que es una cuestión, una opción mucho más clara en el cristianismo, digamos, como experiencia aquí en Tailandia. Digamos, yo te hablo desde lo que veo aquí en esta realidad. Entonces, el sentido de compromiso comunitario, pues es uno de los aportes del cristianismo. El segundo, yo creo que es la experiencia del amor vivido como compromiso hasta el extremo. O sea, tú ves que no es que en el budismo no exista el amor, o sea, la gente aquí se ama, se casan y todo esto, pero obviamente si vamos al trazado por el señor Buda, o sea, eh, él invita pues como un desligarse un poco de la realidad, como un relativizarlo todo. Pero yo creo que para el cristiano es una persona que toma opciones, es una persona que se involucra, que se compromete con la vida, una persona que no puede permanecer eh, inmune ante las injusticias. Aquí quizás de pronto una falsa comprensión del budismo puede llevar a la gente religiosa a
desconectarse de los problemas y las realidades que viven las personas, como un sentido de apatía frente, frente al dolor, mientras que es todo lo opuesto pues, a lo que enseñaría el budismo. O sea, el budismo en sus orígenes habla de un camino para, para aniquilar el dolor de este mundo, para aniquilar el sufrimiento. Pero obviamente el camino cristiano yo creo que es un camino pues, que lleva a la gente pues, hasta al sacrificio, a la entrega por el otro. Y obviamente es movido en la experiencia de un amor que es encarnado. Yo creo que una tercera imagen es del cristianismo, un aporte es la de una divinidad que no está por allá en el séptimo cielo, sino que se hace parte. Yo creo que el gran aporte del cristianismo en general es el compromiso con lo inmanente, con el día a día, la experiencia de encarnación. O sea, yo creo que el misterio de la encarnación y todo lo que ello implica eh, eh, también hace que los cristianos pues tengan como un gran impacto en la sociedad. O sea, la gente quizás no se convierte, pero, pero sí descubre que hay algo especial en aquel que profesa la fe cristiana, que tiene un amor y un compromiso especial con el otro. Me hiciste pensar en tres cosas con todo lo que decís que me parece maravilloso. La primera, con lo que decías al inicio del aporte del budismo y la responsabilidad, me hiciste pensar filosóficamente como en Sartre cuando dice que el Ujú. hombre está condenado a ser libre, y en realidad es eso, o sea, tiene que decidir, ¿no? En segundo lugar, me hiciste pensar también en el hecho de un término que es muy político, que es el concepto de fraternidad, ¿cierto? Porque si uno ve hasta incluso en los Estados Unidos, pues las fraternidades de los estudiantes que están unidas, conjuntas, o el concepto pues de la fraternidad o la conciencia de clase, como lo diría Marx, pues de los obreros unidos alrededor de una cosa. Aquí hay un ejercicio como mucho más individual, como lo decís. Y finalmente me acordé, hace mucho tiempo, yo tuve la oportunidad de hablar con un budista cuando estuve allí, con varios, pues, y alguno me decía que esa imagen de Jesús en la cruz siempre era muy trágica, muy dolorosa, ¿cierto? Porque es muy diferente a la figura como murió Siddhartha, que muere, pues según la tradición, Mm. intoxicado, pero muere tranquilo, dormido, ¿cierto? O sea, con una situación de no tragedia, ¿cierto? Porque lo otro se ve y desde las religiones orientales esa siempre ha sido pues como una manifestación y me hiciste pensar en eso porque, claro, él me decía, es que esa es la historia de Occidente, la tragedia, la violencia, la muerte de esa manera, mientras que aquí se lee de otra manera. No sé, me llevaste hacia allá Sí, con esa reflexión. sí. Andrés, bueno, para terminar, hermano, y agradeciéndote pues nuevamente con todo este espacio que hemos tenido, pues quisiera que nos regalaras un mensaje en Thai, que es la lengua propia tailandesa, pero antes de que lo hagas, contanos así brevemente como tu experiencia con el Thai, cómo fue con esa lengua, el hablar, el escribir, y que nos des un mensaje de lo que quieras, un saludo o algún mensaje incluso religioso en esa lengua, y después nos traducís porque si no quedamos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que al llegar aquí a Tailandia y empezar con el tailandés, y no solo con el tailandés, vos sabes que el idioma es la puerta a un mundo, a una cultura. eh, Recordaba las palabras de Jesús en el Evangelio, hay que nacer de nuevo, hay que volvernos niños. Y yo creo que esa es la experiencia de uno volver a pasar por un proceso de, de estar totalmente limitado y dependiente a un proceso pues, de ir creciendo, de ir madurando pues, dentro de una cultura. Recuerdo algo que me decía un amigo mío de Irán, musulmán, nosotros estudiamos juntos en Canadá, y él me decía, hablar un idioma es tener una vida diferente, es tener una identidad nueva. Y yo creo que uno empieza, el aprendizaje del idioma implica construir una identidad en el país donde se está. O sea, yo digo que el Andrés que habla tailandés y vive aquí en Tailandia es un Andrés diferente al de, pues no esencialmente, pero sí muchas cosas diferentes al colombiano, ¿cierto? Porque implica pues como un hacer y un comprender el sentido de esa cultura. Entonces, bueno, pues me tomó más o menos en la etapa inicial de aprendizaje del tailandés un año
larguito, 1 año y 2 meses, un año larguito, de pues, aprender como pues, todos los fundamentos del idioma, pues la escritura. El tailandés tiene 44 consonantes, 32 vocales, es una lengua tonal, porque la palabra cambia de significado de acuerdo al tono con que se pronuncie. No sé si recuerdas al profesor Girafales cuando se enojaba que decía ta, 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 ta. Así más o menos son los tonos tailandeses. Sí, entonces en un principio fue difícil, pero gracias a Dios viví en una comunidad donde la gente siempre estuvo muy disponible a acompañar pues ese proceso de estudio del idioma y pues fue una cuestión pues muy, muy especial. Bueno, les compartiré pues un mensajito en tailandés en este momento. เราขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรแก่ทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพละกำลังในการทำหน้าที่ของแต่ละคนขอให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน Básicamente lo que estoy diciendo es que pues pido bendiciones para cada uno de ustedes, pidiendo que pues, todo lo que estamos aprendiendo en este curso pues, nos sirva también para la vida. Yo creo que conocer otras culturas es siempre una puerta que se abre al encuentro con el otro y a crecer como persona. Entonces, más o menos expresaba ese deseo en esta bendición final. Bueno, Andrés, no, muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho por este espacio, por haberte prestado, por haber dado tu tiempo. Y bueno, yo sé que las personas que van a ver este video van a aprender un montón, así como yo me voy supremamente sorprendido me voy como un niño aprendiendo un montón de cosas. Así que gracias, hermano, gracias de todo corazón por el cariño y la amistad que nos une. Te lo agradezco de verdad. Muy bien, Mauricio, gracias a ti por la invitación y bueno, ojalá que puedas volver aquí a Tailandia. Sabes que viniste casi por las mismas causas de la muerte del Buda, no nos pudimos encontrar. Sí. Sí, fue una situación adversa con mi cuñado aquella vez que se intoxicó con la comida, entonces no permitió que nos encontraran. Pero bueno, algún día o cuando vengas a Colombia aquí estaremos, claro. O en cualquier otra parte del mundo. Claro que sí. Un abrazo muy grande.